Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a una partida más, aunque en este caso no es una partida mía, sino que es una partida de Vidar contra Harib. Es una partida muy interesante, es la tercera partida que define la serie de la ITSL. Creo, si no me equivoco, que han sido los cuartos o semifinales de la ITSL Gold de la parte europea. Y creo, si no me equivoco también, que son los dos últimos participantes de la liga hispana. Repito, siempre se me olvida cómo se llama esta liga, la LFTS. Em, Así que nada, del resultado de esta partida, que, bueno, yo ya lo sé, ya me he visto la partida, pero no quiero hacer spoiler por si alguno todavía no la ha visto. Del resultado de esta partida, pues queda el representante final de, digamos, nuestra liga en la ITS. Eh, entonces, nada, voy a enseñaros la partida, voy a comentarla. Obviamente, al final, el comentario, pues también está un poco sesgado desde el punto de vista de cómo suelo jugar yo, ¿no? Mi estilo de juego, mis preferencias. Al final, tanto Vidar como Harib son jugadores muy, muy buenos que, bueno, por algo han llegado a estas rondas de la ITSL y tienen un ranking alto dentro del ranking internacional, vaya. Y como en este caso, digamos, o sea, lo vamos a ver desde el punto de vista de Vidar, pues vamos a comentarlo también desde su punto de vista. Porque, claro, sin conocer la mano de Harib, pues no podemos tampoco entender a lo mejor pues por qué ha decidido hacer ciertas jugadas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a poner en velocidad por 2. Siempre, si hay algo que vaya demasiado rápido, siempre podemos volver atrás o pausar. Eh, bueno, Vidar me ha dado permiso para subirlo al canal y nada, espero que os guste. Así que, la mano no es una maravilla, sí que es verdad que tienes un headline muy, muy sencillo que es Nazis. Una purga aquí puede hacer bastante daño. Eh, pero bueno, tienes un par de tres de operaciones con los que operar. Harib sale con Independent Reds, por lo que entendemos que no debe tener una mano muy potente, o al menos debe de carecer de headline. Ahí está East European Unrest. Por eso ha hecho esta apertura también. Tenía dos cartas que, digamos, le fastidiaban un poco las operaciones en Europa y ha preferido no ponerlas ahí. Por cierto, comentar que Vidart ha salido con un 4-3-3. Yo entiendo que lo ha hecho así porque tiene Socialist en mano. Pues al tener Socialist en mano, digamos que no hay ese riesgo eh, de que te pueda coger Italia directamente, quitándote dos, ¿no? Además, como Harim no se ha plantado ni en Austria ni en Yugoslavia, pues tampoco había riesgo de que con un golpe de Estado en el cual se quedase Italia vacío, pues él fuese a perder Italia. Eh, Harip ha preferido poner algo en Corea y en Irak para plantar ya operaciones en el mapa y Vidar. Yo creo que aquí acertadamente coge Francia. En principio Irán tiene menos riesgo de que un golpe de Estado te deje fuera, ¿no? Porque está sobreprotegido. Amenazas con Europa y con dominio de Europa y ya está. Aquí a Harib le ha salido bien el coup, se ha puesto con uno, Vidar ha podido recuperar Italia. Estamos yendo rápido, ¿eh? Quizás lo bajo un poquito, a ver si me da un poco más tiempo comentar así mejor. Eh, que las emociones del Toilet Struggle son demasiadas, ¿no? Tiene una mano muy potente Harit. De momento llevamos uno de 3 y dos de 4, ¿no? Ha cogido,
ha bloqueado la dominación de Europa. No me parece una mala jugada. Sí que es verdad que entregas Japón, por lo que teóricamente haces Asia más complicado, pero yo me imagino que o tiene Europa o debe pensar que Vidar lo tiene al haber completado Francia tan temprano. Sale bien espacio y aquí él coge Corea. Yo creo que hasta ahora todo bastante normal. Quizás Vidar debería empezar a pensar en ponerse en Pakistán, en Malasia, etcétera. Él ha preferido tirar doble espacio, obviamente Socialist no la puede quitar por blockade y entiendo que no quiere dar la información de Cambridge demasiado pronto. Necesita efectivamente operaciones, así que da un golpe de estado. Y Harib ya ha ido cogiendo posiciones en Middle East. A ver qué hace de última. Sí, está bien, por si acaso un Suez. Supongo que también sobreproteger Francia. Tendría que ser, ¿no? Porque después de todo lo invertido con un De Gaulle, si te lo quitan, al final decide poner dos en Francia. Deja un poco más débil Israel ante un Suez, que en este caso lo tiene él, o ante un Arab-Israeli War. También hubiese sido interesante entrar en Malasia, sí que es verdad que él se ha quitado de Dicol. Mira, paramos con defectos Arab-Israelí. Voy a pausar aquí un momento. Él se ha quitado de Dicol el turno anterior. Afortunadamente le ha tocado Distal. No sabemos dónde está Vietnam Revolts. Entonces digamos que hay menos riesgo porque ha quitado una de las tres cartas posibles de que se puede acceder al sudeste asiático. Lo que pasa que sí que es verdad que, y estoy hablando antes de saber que tenemos Distal, que al venir el turno 2 sí hay más probabilidades de que esas cartas entren al deck, ¿no? Entonces, si no estás ya parado en Malasia, puede ser un poco complicado. Aún así, le ha tocado la otra carta que Harib le puede dar acceso, solo queda bien Revolts y está por ver si Harib la tuviese. La verdad que se nota un poco la diferencia de operaciones. Harib ha tenido muchas operaciones al principio, ha podido bloquear Europa perfectamente, también ha podido plantarse muy bien en Middle East. Yo quizá como comentario, obviamente ahora mismo Vidarte está muy bien plantado en la carrera espacial, pero no sé si con la diferencia de ops que había en la partida te hubiese podido interesar jugar Fidel y coger más posiciones en el mapa, véase Egipto, véase Malasia, Afganistán o coger directamente Pakistán. Probablemente coger directamente Pakistán no, porque el Defcon iba a subir a 4, pero entrar en Egipto no me hubiese parecido mala. Sí que es verdad que le das presencia en Cuba, y sí que es verdad que Vidar tenía 100 en mano, por lo tanto yo entiendo que hay menos riesgo, ¿no? de que Harry pueda morir por Defcon. Entonces, tampoco es una mala opción. Si te sale bien la carrera espacial, coges una ventaja muy interesante. Eh, pero sí que se nota que derivado de todo ese espacio que Vidarte ha jugado turno 1, más las operaciones que Harip ha tenido, se nota la diferencia un poco en el mapa. Aquí Harip aprovecha a quitarse, vaya, un 6 joder, con Truman bastante bien. Aprovecha a quitarse Truman, lo que puede habilitar rupturas en Italia. Se juega Comecon, ¿vale? Aprovechando el nivel de Defcon, juega en Vietnam. Aquí otra vez, pues una decisión que obviamente no es sencilla, ¿no? O sea, estás dando, o sea, si te pones en Malasia, que podría haber sido una jugada, digamos, también bastante estándar, si te pones en Malasia y Pakistán con esas tres operaciones, ya estás igualando a Asia y te quedas muy bien plantado para pelear por una igualdad en Asia. Parece difícil que pudiese
conseguir el control, sobre todo porque la mano, digamos que las operaciones son muy incómodas de jugar, ¿no? Em, y estás cediendo, aparte de que no sabes dónde está yendo Pakistani, y estás cediendo pues otro coup, que en un principio tampoco hay ningún coup que te moleste mucho, pero estás cediendo las operaciones, ¿no? Que sería 2-0. Ahora, tal y como están las cosas, digamos que en lugar de un parcial de 2-0, pues ganarías un puntillo de operaciones más la posibilidad de, oye, a lo mejor darle la vuelta a Panamá o echarlo de ahí. Eh, pero sí que es verdad que sin saber dónde estaba Vietnam es un poco arriesgado. Oye, te puede salir bien el coup y puede que el oponente no tenga Vietnam en mano y perfecto, ¿no? Entonces al final estos son pues tipos de jugadas que, como hemos dicho, cada uno tiene su estilo, tomas las decisiones en ese momento y oye, ha salido mal como podría haber salido bastante bien. Aquí yo creo que hace bien cogiendo Pakistán para momentáneamente la dominación de Asia. Supongo que tienes que entrar en Líbano, aunque quizá hubiese sido mejor amenazar Malasia. Pero teniendo Middle East en mano también lo puedo entender. Quizá Afganistán ahora mismo tampoco te interesa mucho. Efectivamente, yo creo que ir a por Egipto es lo que mejor le puede venir. Lo malo que se está quedando con cartas muy incómodas en mano, ¿no? Igualamos de momento Middle East. Vamos a ver si Harik tiene Asia. Mm, vale. Me ha gustado también esta decisión de retrasar Suez, porque quedan todavía cartas bastante incómodas para Harip en el deck y retrasar Suez pues le permitía tener un puntito más en Francia que te da la opción de no tener o no verte obligado a sobreproteger. Aquí coger Indonesia supongo que no está mal, o sea, coger Libia yo creo que es obligatorio, obviamente. O coges Libia porque tienes Middle East en mano, o coges India. Eh, las dos opciones estaban bien. Ha decidido Libia, Indonesia. Yo creo que no está mal porque si no, pues estás habilitando a que Harry pueda seguir jugando todo en Southeast Asia, aprovechando su bufo, que luego ese scoring puede hacer bastante daño. Tiramos Socialist Espacio, sale bien. Y pues de momento cartas que quieres ver, ¿no? Ese Indo-Pakistani War, esa purga, que es la de 4 que quedaba por salir. Harry se ha podido quitar con Joy Intervención Marshall. Y bueno, Nasser no es la carta que más te gusta, pero al menos controlas ese scoring, o sea, decides cuándo se juega. Esto, claro, obviamente hace que él tenga Asia. Y aquí, pues, otra vez una decisión interesante, ¿no? O sea, puedes jugar ese duck and cover, eh, digamos que minimizas la pérdida de puntos, la diferencia de puntos con el scoring de Asia, haces que tu oponente no gane esas operaciones, por lo tanto, si a ti te sale bien Indo-Pakistani War, es una diferencia de básicamente 4 puntos, 2 que te dejan de meter más 2 que metes tú, y si sale bien el Indo-Paki, pues obviamente otros 2 más, ¿no? Entonces me gusta bastante la decisión, puedes jugar purga por operaciones porque no tienes una mano muy potente. Eh, y también hace que, digamos, India sea un poco, el jugar así de primeras también hace que India sea un poco menos relevante, entonces puedes intentar concentrarte en África y vamos a ver de todas formas cómo lo juega él y cómo lo juega Harim, ¿no? Porque él también es un rival muy duro y obviamente no lo pone fácil nunca. A este punto, Harip sabe perfectamente también que Vidar tiene Nasser, que tiene Purga, Distal y de gol. E Indopaki creo también, ¿no? Que lo sabe. Las cartas desconocidas creo que son Uni Intervention y Arabi Rally. Aquí supongo que... claro, no sé cómo está el espacio realmente. ¿Puede todavía tirar una de dos o tiene que tirar una de tres? Eso sería algo interesante de ver.
Muy buena jugada por parte de Harip, la verdad. O sea, rompe Italia, amenazas dominación de Europa a la vez que pasas a Colombia. Supongo que aquí Vidar toma la decisión correcta, que es dejar que él pase a Venezuela, ir cogiendo posiciones en África, en México y asegurar Italia. Harry pasa a South America. Y ahora aquí, claro, de gol, o sea, lo puedes jugar, pero supongo que quieres coger Argelia primero. Indopaki son tus operaciones, aunque ya no hace falta porque tienes el golpe de estado en Colombia. Vamos a ver un segundo en qué estaba en la carrera espacial. Vale, sí. O sea, está obligado a jugar una de tres operaciones al espacio, no puede tirar a la Pirelli. Mm, mm, en Romanian, vale, él simplemente va pasando. Y aquí, o sea, me parece bien que juegue una intervention con Arapi Rally para no darle las operaciones. Espacio Harip, lo consigue. Aquí, claro, tienes que dar Francia y no sabemos si. Porque creo que Blockade no ha sido hecho evento, así que no sabemos si Harip lo tiene en mano. Estás entregando Middle East, pero realmente es lo único que puedes jugar. O eso, o jugar ya Indopaki como evento para conseguir tus operaciones, lo cual hace que Harip pudiera coger India completamente, ¿no? Sin oposición. En este punto yo creo que Harip toda la mano de Vidart, o sea que tampoco lo tiene fácil Vidart para jugar las cartas que le quedan. Yo supongo que una vez que has completado México, lo que quieres es jugar Indopaki o conseguir tus operaciones. Quieres coger Argelia antes de darle a Harip el acceso a ese país con De Gaulle. Te vendría muy bien ponerte en Camerún o en Guatemala o otra en Angola para proteger posiciones en África y en Centroamérica. India ahora mismo no es una prioridad. Y puedes querer también sobreproteger Italia. Vale, buena jugada de Harip. Eh, le quita una de las cartas jugables, teniendo en cuenta que había jugado una Intervention. Se queda Harip como jugador de última play, se quita Europa. Y aquí yo creo que esto ha sido una pequeña imprecisión por parte de Vidar, porque puedo entender también, ¿no? En el sentido de, ahora mismo, si no da el golpe, o sea, él necesita operaciones, porque quieres esa ventaja de operaciones. Entonces tienes dos opciones, o hacer el evento y entonces asegurarte de que vas a tener una ventaja de más 2 puntos, o dar el golpe de estado en Colombia, eh, posibilitar que Harib pueda darlo de vuelta, pero rompiendo la dominación de South America. Entonces pasamos de estar habilitando de 5 puntos a Harib, creo que son 5, a que tenga 3, ¿no? 2 por presencia y uno por país. Eh, Al final, si lo piensas, realmente es lo mismo, ¿no? O sea, si tú haces aquí un diferencial de 2 puntos, por mucho que él tenga, por mucho que él tenga dominación, se te va a meter 5, pero si tú has ganado 2, pues la diferencia son 3, ¿no? Que es lo mismo que si jugase él directamente el scoring al turno siguiente de Headline, por ejemplo. Eh, Ahora, a posteriori, visto el resultado del dado, si hubiese hecho el evento, pues hubiesen significado 2 puntitos más, ¿no? Pero bueno, son detalles bastante pequeños que hay veces que en partida tampoco te das cuenta que, como lo estamos comentando tranquilamente, pues son cosas que nos fijamos, ¿no? Una mano, yo creo que es una mano que está bien.
No tienes un headline claro, puede ser Usuri, puede ser Latinoamérica para proteger México, pero quitando el proteger México tampoco hay nada más por lo que te pueda servir ese headline. Alliance obviamente no, Resort te da un punto, Special Relationship no sirve para nada, y este otro pues es un evento que sueles querer, así que me parece la decisión correcta. Quitamos Middle East, muy bien. NATO y Asmod se quedarán y la duda es Central y IBM. Central no me parece mal quitarlo porque Fidel vuelve a estar en el deck y también Liberation. Y ABM tampoco me parece del todo mal porque es una opción que si le toca a Vidar tampoco le aporta tanto porque es más difícil que te salga un buen ABM en South America, mientras que en África puede significar bastante, ¿no? Entonces me parece bien la decisión de quitar ABM. Además vas un poquito por delante, entonces no sueles querer que cambie mucho el mapa. Si opinan Rest, aquí efectivamente hay que jugar Che cuanto antes para poder empezar a entrar en países no conflictivos. Angola es obligatorio, Argelia yo creo que está bien. Y yo aquí, más que Filipinas, que sí es un puntito, si él tuviese Southeast Asia, creo que hubiese entrado en Saharan States, porque realmente él ya tiene operaciones, así que quieres forzarlo y estableces una dominación de primeras que hace que a lo mejor pues Harry tenga que dar un golpe de estado ahora en lugar de posicionarse en South America como lo ha hecho. Lo hace ahora, o sea que tampoco pasa nada. Coge Sudáfrica, que me parece también bien, para maximizar el número de puntos ahí. Cup con Fidel, muy interesante. Harry, la verdad que es un jugador que tiene muy claras sus ideas. Voy a pausar aquí. Y lo explico porque, o sea, obviamente si está tan arriba en la clasificación es por algo, no es suerte si ganas un 70% de tus partidas. Y yo por las partidas que le he visto es un jugador que juega mucho a puntos, ¿no? Y a las regiones escoreadas, más bien, más que a puntos, digamos. Entonces, no, obviamente aquí no sabemos qué mano tiene él, pero ha dicho, mm, probablemente no quiero gastar más de una carta de 1 o 2 operaciones para dar un golpe de estado en un país de índice 1 neutral de África. Centralamérica ya ha salido, entonces tampoco lo necesito. Y digamos, si la quito ahora, pues no pasa nada, porque oye, imagínate que me relinea, me mete ahí en situaciones, pues yo sé que Fidel puede volver. Ahora, puede volver, puede irse espacio, puede que no se vuelva a jugar. Obviamente, digamos que te deja una presencia ahora mismo un poco más débil para el late game, pero en el inmediato, pues él ha decidido, vale, Central está escoreado, vamos a jugar para las regiones que quedan, que son Southeast Asia, África y South America, y vamos a pelear por esos puntos, ¿no? Estamos a turno 4, realmente queda tiempo para dar la vuelta a esa ventaja que tiene Vidar, pero si llegas a turno 7, 8 con una diferencia de más 6, pues digamos que es un poco incómodo, ¿no? Entonces él toma la decisión de dar el golpe con esa, Vidar le sale bien de vuelta el golpe. Si Harib tiene África, pues aquí lo tiene un poco complicado. Interesante también esta decisión de no jugar esa carta como evento. Ya estamos viendo que, y vuelvo a usar aquí, la decisión de Vidar de jugar a espacio, quizá al principio te ha minado un poco las operaciones y tu presencia en el mapa, pero le está sacando un gran rendimiento, ¿no? O sea, sí que es verdad que ahora, por ejemplo, no puede descartar Decoll porque ya son más, o sea, tiene que echar cartas de 3 o más, pero creo que desde el turno 3, ¿verdad? Está viendo el headline de Harip, lo cual es muy incómodo, ¿no? Para el jugador rojo. Sobre todo con todos los temas que puede haber de Defcon y demás, hay que tener mucho cuidado. Entonces, en ese sentido, me sorprende bastante que Harip decida no jugar esa carta como evento, por lo menos para cortarle el doble espacio a Vidar, que está claro que le está dando eh, mucha ventaja. Aparte de que, bueno, hay jugadores, creo que son sobre todo chinos, la escuela china que la llaman, ¿no? Los coreanos también creo que lo hacen mucho. Juegan muchísimo espacio si tienen opción porque lo consideran como
la región. ¿Cuántas regiones hay, no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, si no contamos Southeast Asia, la séptima región, ¿no? Al final te da muchos puntos también si lo aprovechas bien. Y siempre que pueden jugar ahí, aparte de, pues eso, las ventajas que te da. Entonces, me sorprende mucho que hacer ese evento. Obviamente, te acercas a Nigeria, proteges Zaire de un Bruce War y consigues South America, ¿no? Control. Aquí ya a Vidar parece que le cambia la suerte en los roleos y Harib consigue 4 puntos de Southeast Asia, que no está nada mal. Muy importante ese Bruce War fallado en Libia, le da mucho aire a Vidart. Y no me parece mal aquí coger China, la verdad. Por lo que hemos dicho, ¿no? O sea, si tú ves el headline del rival, pues muy interesante aquí esta decisión de Harip. En lugar de coger 3 puntos, decide sobreproteger. Tiene mucho miedo de Voice of America, ¿no? Así que decide sobreproteger South America. Yo creo que tiene claro que necesita puntuar la región. Y todavía quedan por salir OAS, Panama Canal y Voice of America, por ejemplo. O incluso los puede tener en mano ahora, ¿no? Y está preparándose para ello. Y ahora, efectivamente, aquí tiene una decisión interesante. Puede volver a tirar espacio, creo. Puede jugar Flower Power y decidir jugar Deacon. A mí esto es algo que la verdad no me gusta, sobre todo porque es que está África por ser puntuada. Y yo aquí creo que hubiese intentado, no sé, o entrar en South Korea, no sé, alguna jugada que incomodase mucho, ¿no? O coger India y sobreproteger Italia. Sí, yo creo que coger India y sobreproteger Italia para igualar Asia a futuro. Sí que es verdad que, vale, la región ya no está escoreada, pero es que fíjate en esto, ¿no? Le das pie a que te pueda hacer una lucha de Ops en Argelia, le das pie a que te pueda dar la vuelta en Nigeria y en Angola. O sea, de hecho, con los eventos de África por salir, esto es muy arriesgado porque al menos tenía una protección de +2 aquí, que en el peor de los casos te deja igualado. Si él quiere, si Harry quisiese dar golpe de estado en otro de los países, porque considera que no quiere darlo aquí y tal, pues siempre puedes recuperarlo con ciertas garantías, pero de esta forma te deja en una posición muy incómoda en África, yo creo. Y sigues dejando abierta la a que esta región, que Harry pueda coger la India en cualquier momento y que no puedas equilibrar Asia nunca más, ¿no? Porque además ya has jugado Usuri como evento, que es una de las cartas que te da una gran ventaja en Asia. Bueno, aquí Harry, una mano malísima. Eh, ha tenido que jugar CIA. Yo supongo que Vidar dará un golpe de estado ya sea en Nigeria o en Angola. Probablemente Angola porque tiene Sudáfrica y queremos potenciar un poquito ese país ahora. Muy importante ver que Harib no tiene South America, así que Vidar puede centrarse en, en- en el resto de regiones ahora mismo, ¿no? De todas formas, tampoco puede hacer nada, no tiene ninguna carta que le dé entrada y Harip en mano tampoco, la única Puppets. Y veremos si la quiere jugar. Más sabes que tiene Nuclear Subs, así que te podrías reservar alguna carta para dar un coup de últimas. Aunque para ello habría que quizás sobreproteger a alguno de los países con los que Harip puede incomodar, ¿no? Como puede ser. No lo he comentado, pero bueno, otra vez el hecho de ir delante en el espacio, pues dando sus réditos, pudiendo, también porque te ha tocado defectors, ¿no? Pero pudiendo parar ese Quagmire. Coge Angola, bastante importante. Yo ahora me imagino que quieres sobreproteger
lo que tienes en África y la India. Estás metiendo el miedo en el cuerpo, o sea, realmente es una jugada intermedia esta, ¿no? De, mm, el evento, ¿no? Y es una jugada que también obliga a Harip a responder, porque si no recuerdo mal, Warsaw se ha jugado. Aquí, efectivamente, esto lo querías hacer y lo quieres hacer antes de que Harip sobreproteja a Corea del Norte, porque tienes cultural. Em, pero aquí si hubiésemos tomado India el turno anterior, o no sé si ahora daría tiempo a hacerlo, em, ya estaríamos en una situación muy buena en Asia, ¿no? Por tempo, además de la partida. Sabemos que de todas formas Harim no le puede dar la vuelta a Angola, así que lo que he dicho antes de sobreproteger no tiene ningún sentido. Creo que no tenía ninguna carta de 3. Y me parece bien, jugada bastante que se dice en ajedrez profiláctica, ¿no? Para que Harim no te pueda romper Italia y puedas tener ese último coup. Y aquí lo único que supongo que querrías jugar Korean War, ¿no? Querrías jugar Korean War antes de Flower Power y sacarla del deck. Pero también quieres coger India sin mucha oposición y para eso tendrías que jugar Jewel Incident. A mí coger India aquí me parece bien, la verdad. No puedes hacer nada en South America, en África de momento tienes el control, entonces simplemente preparas una región para final scoring. Vale, eso más o menos lo estábamos esperando. No, no corre prisa tampoco. Y esto yo creo que no hacía falta. Aquí, bueno, entiendo que no quiere dar las operaciones, pero Harry puede dar un golpe de estado cuando quiera en Saharan States, o sea que yo probablemente hubiese jugado Korean, ¿no? Reparas South África y pones uno en Nigeria. Mm, y quizá quieres Sadat aquí también como evento. No por nada, sino porque un Muslim, la ventaja de Muslim, o sea, obviamente si quedas Sadat por ahí siempre vas a poder volver a entrar a Egipto, pero la ventaja de Muslim es que, digamos, te garantiza Libia, ¿no? Entonces, quizá hubiésemos querido conservar Sadat y haber dado Korean War. Lo que pasa que después de jugar Flower Power ya es más complicado. Sí, o sea, has dado el golpe de estado de vuelta, pero lo dicho, quizás sobreproteges Nigeria, uno en Sudáfrica y con Flower Power, aunque él te dé el cupo aquí, tú puedes poner dos en Túnez y dos aquí y, y ya estás sobreprotegiendo esta región. Sí que es verdad que Pilar con esto también está preparando Europa, ¿no? Pero con África por ser escoreada creo que no corre tanta prisa y obviamente Yugoslavia es muy caro. Lo puedes hacer en fases, ¿no? A lo mejor simplemente haberte puesto dos aquí y haber entrado en Yugoslavia, no lo sé. Aquí tiene África, Girard, lo cual son buenas noticias. Vemos el headline y tenemos a Snot. Ahora la duda es, ¿tendrá Harip South America o saldrá el siguiente turno? Obviamente yo creo que te quieres guardar a Snot solamente por eso, por si acaso todavía no ha salido. Em, y vamos a ver qué juega Harip de primeras. Juega junta y eh, aquí yo creo que tienes que jugar África. O sea, una vez que has visto junta, yo creo que tienes que jugar África porque son 6 puntos que te garantizas. Entiendo completamente el deseo de querer jugar Marshall eh, por el country count de Europa. Porque Harib ha hecho muy incómodo el country count de Europa con España, Portugal y Grecia. Quieres acceso a Turquía y quieres
sobreproteger Italia, Alemania, hacer mucho más fácil, ¿no? El country count ahí, cogiendo pues países como Canadá, protegiendo UK. Bueno, podrías incluso pasar de proteger UK y ponerte directamente en estos países. Pero yo creo que aquí tienes que escorear África, porque Harib no puede saber 100% que tienes África, pero obviamente en esta región no se le puede toser y va a ir a por esta región como sea. Aquí Harib se lo piensa y yo creo que hace una jugada que la verdad que es súper inteligente, ¿no? Eh, Aquí digamos que ha baiteado completamente a Vidar, o sea, lo ha hecho muy bien, la verdad. Yo creo que Vidar se esperaba el golpe de Estado en México y por lo tanto que iba a poder escorear África de todas formas, por eso ha dado la prioridad a Europa. Eh, pero Harib da la sorpresa y decide ponerse en Guatemala, realinear y jugar otra carta, una de tres, para asegurarse el golpe en Nigeria seguramente, eh, para parar la dominación de África. Aquí ya puedes discutir si hubieses preferido ponerte en México o ponerte en Guatemala. Yo creo que a pesar de no dar los realineamientos, o sea, cancelar los realineamientos y ya está, te pones en México. Y otra preocupación más que tendría Vidar, ¿no? Pues a mí también me parece un poco ineficiente ponerte en Guatemala, pero creo que la jugada del Baiteo le ha salido muy bien. Y ahora ya se pone mucho más cuesta arriba África, con una mano que no es tan cómoda otra vez, porque Korean War está Flower Power, Brezhnev no lo puedes jugar hasta el final, no quieres jugar Asnot por si acaso South America. Eh, Nixon me parece un evento muy importante aquí, quitarle a Harip la China. Y claro, We Will Berry no lo puedes jugar, entonces tienes que dar Arms Race, sale un buen golpe. Pero aquí ya Harip simplemente cogiendo países de África puede intentar pararlo, ¿no? Y a eso va, golpe de estado, suficiente. Vale, no me parece mal. No me parece mal tampoco, antes de que pueda intentar algo en Asia. O sea, me parece que es lo que hay que hacer, de hecho. Harip sigue a lo suyo. Lo dicho, él no puede saber que Vidar tiene África en mano, pero va asegurando. Sale bien el espacio. Harip no. Y ya a este punto esto es muy doloroso. Han sido 4 puntos. Han sido 4 puntos y relativamente fácil de contrear, efectivamente. Das Brezhnev, supo que o sea, tampoco tienes otra opción. Le das un puntito más de operaciones, pero bueno, a lo mejor Harip tiene algo malo de últimas, entonces no me parece mal. Yo creo que Asnot efectivamente te lo tienes que guardar porque no hemos visto South America. Y aquí Harip consigue escorear África gratis. Es muy importante eso, la verdad, para el devenir de la partida. Esos 4 puntos de Flower Power. A ver, el evento que salga un 6, eso no puedes hacer nada, pero obviamente los 2 puntos de Flower Power quizá se podrían haber evitado el turno anterior, más estos 6 puntos que no has podido, creo que eran 6 que no has podido escorear en África, van a ser o pueden ser muy importantes. Muslim consigue quedarse con Libia, Beer Trap me parece un buen headline, le sale mal a Harib con Grains. Aquí intentamos el golpe de estado, sale
Y em, quizás aquí podría haber hecho Vidart un Voice of America primero, porque sabes que vas a tener el golpe de estado de todas formas, y hacer el mismo golpe de estado con, con ya solo uno de influencia en el país. Que creo que con el rol que ha salido hubiese supuesto ponerse con uno de operaciones, ya sea en Venezuela o en Brasil. Pero creo que hubiese sido ese orden un poquito más eficiente. Sale, se pone ahora con Panamá, se lo hace incómodo. Harip retoma aquí. Tenemos la ventaja de que sabemos que Harip tiene el scoring en mano. Y Vidar va a poder, eh, digamos, tener el último, o sea, va a poder presionar hasta el final. No me parece mal aquí jugarlo en Brasil, porque si te juegan ahora, no sé, no sé si podría haber vuelto Bruce Ward, pero si juegan un Bruce Ward en Venezuela te quedas sin manera de influir en la región. Indopaji, recuperamos. Y Darasnot, no sé, no me termina de gustar. Sí que es verdad que tienes OPEC para tienes OPEC para espacio y creo que ya puedes descartar otra carta, entonces está un poco igual. Eh, pero bueno, siempre yo creo que la puedes conservar. O sea, aquí se podría haber jugado a lo mejor la China, ya te quedas con un puntito de operaciones más, ¿no? Sí que es verdad que para el late game no quieres darle al soviético a la China, sobre todo yendo 10 por detrás, ¿no? Pero, pero no sé, a mí me gusta conservar Asnot, la verdad. Esto ya decisión personal, ¿no? Y aquí entiendo completamente la decisión de jugar en Sudáfrica otra vez, porque consigues ponerte con dominación en una región que está por escorear, pero, pero yo creo que juegas, perdón, ¿eh? Yo creo que juegas la China aquí, coges Sudáfrica y coges Brasil. Es que si no, dejas esto, o sea, si solo por dos de operaciones, Harip vuelve a tener, vuelve a conseguir aquí 5 puntos, mientras que si lo coges tú, ya puntuaría como mucho por 6, ¿no? O sea, son 4 puntos de diferencia. Entonces, yo aquí jugaría China, sabíamos que él tenía Nuclear Subs de turno anterior y la podía dar, a lo mejor no, y tenías Cambridge para dar un golpe de estado, que a ver, tampoco nos vamos a engañar, no hay muchos sitios en los que dar un buen golpe de estado, ¿no? Pero yo creo que es lo que había que hacer. Bueno, lo de los scorings, no sé yo, la verdad. O sea, sí que es verdad que Harry lleva controlando esta región desde prácticamente turno 4 y sale el scoring en un momento en el que no se va a puntuar 2 veces la región, pero, pero ha sacado buen rendimiento de todas formas, ¿no? Va bastante por delante. Sí, Kennedy un poco triste, pero bueno, a veces pasa, ¿no? Buena mano por parte de Vidart. Y aquí puedes optar o por Five Plan, que la verdad me gusta, no teniendo Harib la China, o también un Chernobyl para, no sé, ponerlo quizá en South America, Asia o una región que te dé miedo que él vaya, que te pueda robar el scoring, ¿no? Porque ha jugado Quagmire. Ambas opciones son válidas. Creo que no ha cogido. ¿Qué ha cogido? Un árabe israelí, ¿no? No ha cogido nada muy interesante, efectivamente. Supongo que esto es un coup en África por parte de Harip.
También puedes hacer eso, efectivamente. Y aquí yo igual casi prefiero quitar Marine Barracks, ¿no? Vale, Harib decide quitarse la puntuación de Europa, mantener esa ventaja por si acaso en Wargames. Si Harib tiene Wargames, Vidar no puede hacer nada, así que creo que tiene que dar el golpe de estado. Sale bien. Y se posiciona en una región eh, como es Centroamérica. Otra jugada que a mí me hubiese gustado es, en lugar de dar el golpe de estado, coger Brasil y ponerte en Túnez para coger Libia. Otra vez, eso no sé si sería correcto, ¿vale? Porque habilitas un golpe de estado en Angola y que Harib le dé la vuelta a África. Pero bueno, es otra opción que había ahí. Probablemente el golpe de estado haya sido la mejor decisión. Lo que pasa que otra vez el hecho de haber dejado que Harry pueda coger tan fácil Brasil, la verdad que da un poco de penita, ¿no? Pues por eso yo creo que tendría que haber sido China el turno anterior, para coger Brasil y Sudáfrica. Aquí tienes que coger el evento, tienes que reducir esa ventaja de puntos. Y si Harry no gana aquí con Wargames, que podemos ver que no gana aquí con Wargames porque queda partida, eh, incluso te podrías plantear hacer Iron Lady de evento. Si no ha salido Socialist, que creo que no. Si ha salido Socialist ya pierde un poco de sentido, pero bueno, también se podría plantear, ¿no? Cosas a hacer aquí. Mmm, la verdad que lo único que se me ocurre es sobreproteger West Germany. A lo mejor coger Costa Rica o Colombia, o las dos, para proteger un Bruce War en Panamá. Sí, no me gustaba aquí Marine Barracks porque prefería. Sé que es un punto más Willy Brandt, pero Harip aquí lo ha hecho muy bien y básicamente ha expulsado a Vidar de Middle East. O sea, sí que es verdad que seguimos con Irán, que Harip no ha querido intentar ningún golpe de estado ahí, pero bueno, hay un evento, ¿no? Muy importante de la URSS que básicamente le da Irán gratis al soviético. Así que se ponen las cosas muy complicadas en Middle East. Vidar opta por pelear África, de momento consigue establecer la dominación. Me parece bien recuperar West Germany. Tenemos también dominación de Central, quizá proteger Panamá en Costa Rica, quizá coger algo en South America para puntuar algo, quizá Uruguay. Pero bueno, ahí pelear por scoring final Europa tampoco me parece mal. Sí, creo que deberíamos saber que Harip tiene OAS, ¿no? Entonces se podría haber luchado por haberle incomodado mucho más la situación en. Vale, o sea, aquí no volvemos a coger Brasil, pero Centroamérica está por escorearse y es una opción. Y además sale central, o sea que bastante bien, ¿no? Vamos a ver con qué sale Harip. Pero la mano otra vez, o sea, no tienes ninguna de 4, pero es una mano buena. Vale, una pena esa junta, la verdad. Una pena bastante grande. Aquí yo creo que Misil Envy no puedes. No, sí, sí, sí puedes, porque se ejecuta el evento antes. Entonces sí, yo creo que tiene que ser Misil Envy. Sadat no es mala de cabecera. Y Bruce War no es mala de cabecera, aunque a lo mejor quieres esperar por si se puede cancelar el evento con alguna carta con la carta esa de USA. Tampoco, pues sí, efectivamente no puedes jugar Bruce de cabecera básicamente porque si tiene Harry Wargame se acabó la partida inmediatamente. No me gusta esto, la verdad. Creo que se puede pelear por Central. A ver, entiendo por qué también. Ha salido bien el golpe en México y
si ahora Harip tuviese Fidel, sería un desastre. Pero yo creo que era intentar Misil Envy. Mira, podrías haber cogido Purga, que no lo sabemos, ¿eh? Al final esto nunca se sabe, pero se podría haber intentado coger esa Purga ahí y hubiese sido un turno muy complicado para Harip, ¿no? Peleamos por África, ¿vale? Una pena este evento de Che, la verdad. Y además con roleos buenos. Está la partida muy, muy justa. Muy, muy justa porque... No, es que efectivamente no se puede jugar todavía Bruce Ward. Porque si sale... A ver, depende de los scorings que salgan, pues se puede decantar para un lado o para otro. No me termina de convencer este Sadat. Yo creo que aquí Sadat es última play. Eh, y aquí realmente como Vidar, ¿qué haces? O sea, supongo que es que lo único que puedes hacer es o asegurarte el country count de Asia o pelear África. O por intentar romper, ¿no? En Brasil, porque sabes que tú tienes Bruce Ward. Entonces realmente sabes que no hay ese riesgo, ¿no? De gastar muchas operaciones en un sitio y al final no sirve para nada. Pero sí, supongo que esta pelea en África es lo que hay que hacer, porque necesitas puntuar, ¿vale? Harry protege South America. Seguimos la pelea en África. Una opción interesante es que si consigues quedarte finalmente con Camerún, puedes tener la opción de realinear no solo Zaire, sino también Botswana. Que para el country count, pues oye, es interesante. Si te quitan Angola en un cup, que es posible por, eh, por el golpe de estado de inicio de turno de la URSS, por lo menos ya no hay una posición de realineamiento contra Sudáfrica. Como habéis visto, Vidar sacando muchos réditos del espacio, 4 puntazos súper importantes a este punto de la partida y simplemente de espacio lleva una ventaja de 9 puntos, ¿no? O sea, los dos esos que te dan solamente a uno, luego esos 3 y luego 4. Mira, aquí supongo que se ha visto que tomó una buena decisión Vidar también, quitándose South, porque si no, probablemente Harip hubiese hecho el evento instantáneo. Pero una pena, ¿no? Una pena, la verdad, que le tocase ese junta a Harip. Todo esto desde el punto de vista de Vidar, obviamente. Aquí los realineamientos salen bien. Ya te digo, no me parecía tontería realinear Botswana, pero Cuba también es un realineamiento importante. Y aquí una mano un poco agridulce, ¿no? Vamos a pausar para analizarlo un poco. Tiene, como muy bien señala Vidart a la hora de organizarse las cartas, tiene 4 cartas malísimas y 2 cartas muy buenas, que son IBM y Soviets. Bruce War es un evento que quieres, pero con Flower Power es una putada jugarlo. Warsaw es muy incómodo porque lo tienes que jugar muy tarde para que Harry no te pueda disputar Europa. Y Iran Contra tampoco es un evento que quiera estar muy al principio. Por otro lado, Irán y Irak son otros 2 puntos. Romanian también te fastidia el contrincante de Europa. Gunman injugable y Julian Samantha pues muy incómodo también para pelear por África, ¿no? Entonces yo creo que aquí claramente vas a tener que jugar China y las cartas que te vas a tener que dejar pues son obviamente Gunman y supongo que puedes decidir entre Irán, Irak o Romanian en función de si ves que necesitas ese punto de operaciones o si se cancela el evento de Flower Power, ¿no? Ahora, ¿con qué salir? Yo creo que aquí el mejor headline es Bruce War, la verdad.
Porque sí que es verdad que podría salir el evento que cancela lo de los 2 puntos, pero digamos que Bruce Ward es como un evento muy vacío, ¿no? O sea, que también lo es ABM, pero ABM creo que te da un poco más de juego. O sea, me refiero aquí Bruce Ward no lo vas a jugar en Tailandia, ¿vale? Entonces, para donde lo quieres jugar, que es América, África o Middle East, puedes hacer lo mismo con ABM, ¿no? Mientras que Bruce Ward, un buen Bruce Ward aquí en Brasil, incluso Venezuela, sería muy importante. También es verdad que esta es una región que ha sido escoreada, mientras que ni África ni Middle East han sido escoreadas. Entonces, un Bruce Ward en Libia no es tonto nada. Al final vamos a ver qué decide Vidar. Creo que queda mucha partida que obviamente hay que pensar mucho. Supongo que quizá podemos subir la velocidad. Aquí obviamente Harib puede optar por dar el cupo en Angola o después de potenciarlo con sus operaciones, o puede dar el cupo en otro lado, pero vamos, yo diría que lo dará en Angola, ¿no? Así que no puedes jugar Soviets porque perdón, supondría perder Angola y Zaire. Entonces los dos únicos headlines reales son Bruce Ward y ABM. O sea, es la duda que puede tener Vidar. Luego, ABM también me parece más potente que Bruce Ward a veces, porque Bruce Ward, tío, lo tiras y las opciones de que te salga bien, no sé. Y con ABM pasa lo mismo, ¿no? Pero obviamente hay sitios en los que puedes potenciarlo. Vale, he optado por Libia, no me parece mal, teniendo en cuenta que queda por puntuar Middle East y no sabemos si Harry puede tener la carta de Irán. Aún así, yo creo que hubiese preferido quedarme ABM porque puede ser determinante en África. Si ahora Harry le da la vuelta a África, con ABM me parece mucho más fácil pelear por África que con Bruce Ward, ¿vale? Y aquí esta me parece efectivamente la play correcta. Tienes que coger Zaire, tienes que dar la vuelta a Angola y que Harry tenga que gastar operaciones, ¿vale? Le da la vuelta y aquí ya estamos en una decisión complicada porque te has quedado prácticamente sin potencia de fuego y lo único que puedes hacer es, para darle la vuelta a esto, es un Bruce Ward. Un Bruce Ward al 50%, que es lo mismo básicamente que en todos los países que hay. Entonces, al final aquí la decisión es, ¿qué prefieres? ¿Un Bruce Ward en Angola, en una región que no ha sido puntuada, o un Bruce Ward en una región que ya ha sido puntuada, pero que sería denegar bastantes puntos en Final Scoring, ¿no? O sea, es una decisión complicada. Aquí el problema de dar la China es que te quedas sin mucha potencia, o sea, te quedas prácticamente sin respuesta, ¿no? Yo creo que es Zaire, la verdad. Ese punto extra yo creo que tiene que ser Zaire. Pero entiendo también el porqué, ¿no? ¿Vale? Harib, un día más demostrando que él va a las regiones que faltan por escorear. Aquí yo creo que tienes que dar la vuelta a Zaire con Warsaw. Porque vas a tener que jugar Warsaw de todas formas, ¿no? Y no vas a conservar esa ventaja de los 2 puntos que él pierde en Europa. No quieres darle realineamientos a este punto de la partida, sobre todo teniendo toda una situación en contra aquí. Y bueno,
bastante, bastante flipeada, pero ha salido bien, ¿no? O sea, ha salido mal en Zaire, ha salido bien en Angola. Em, Creo que quieres dar la vuelta con Wars. O sea, has visto que Harib ha quitado una carta que, vale, ya no es tan importante, ¿no? Pero es un evento bueno que te da 2 puntos más en Final Scoring con tal de dar la bola. Entonces, efectivamente, yo creo que eso es lo que hay que hacer. ¿Vale? Cancela Flower Power. Y decisión compleja, otra vez aquí. Ya puedes jugar Flower Power, pero es tu única carta con la que puedes dar la vuelta a Angola. Pasa que si Harip le vuelve a dar la vuelta ya te quedas sin nada, ¿no? Entonces hay que decidir entre jugar el evento o jugar las operaciones. Si evento y sale mal. Es que eso a veces, joder, este roleo era muy importante para, para Vidart. Eh, Harib para la dominación de Asia. Vidar se la ha jugado con ese roleo de Irán-Irak. Yo creo que tendría que haber presionado. O sea, sí que es verdad que no es una presión que haga mucho realmente, porque vale, rompes aquí, ya, solo puedes romper aquí, aquí. Supongo que rompes en Burma por tener la opción de romper en los Camboya más adelante, ¿no? Pero supongo que tienes que presionarlo, porque es que ese roleo, o sea, te ha salido bien como te podría haber salido mal, ¿no? Que es muy importante porque igual es Middle East, pero... Y aquí, a ver, 7, mientras que si no, son 3, ¿verdad? O sea, son 4. Enhorabuena. Mm, vamos a ver. O sea, 3 y 4. Vamos a hacer la cuenta con él. 3 y 4, 7. Y esos son otros 4, que esos serían... vale, ahí son 5. Y si no, ¿cuántos son? 1. O sea, son 4 puntos también. Romper México y romper Asia son 4 puntos. Es lo mismo. South America no se puede romper. Y África, bueno, se puede romper, pero no sirve para nada. Te sirve más cualquiera de estas dos jugadas. Entonces, a ver, espera un momento que me he distraído. Tenemos 10, tenemos 5, 15, aquí probablemente 1, aquí 0, 16. 16 por 3 y 4, 7 y 5, 12, ¿no? Sí, 12. O sea que ventaja de 4 puntos, Harik. Teniendo en cuenta que es el higher seed, necesitamos 5 puntos. 5 puntos y tanto rompiendo Asia como Central no los consigues, ¿no? Así que te la tienes que jugar a relineamientos. Sí, porque tampoco conseguirías nada de Middle East. Te la tienes que jugar a relineamientos. Pues bueno, decisión, o sea, bueno, decisión no, o sea, no hay otra, es lo que hay, ¿no? Entonces, supongo que vamos a ver aquí unos buenos daditos, ¿no? Pitar necesita que le salgan muy bien esos alineamientos, por lo tanto tiene que hacer el alineamiento antes de jugar el evento de ir en contra. Eh,
Ujú. Sí, no hay otra. No hay otra y lo dicho, Harit por ser higher seed gana en caso de empate. Así que necesitas 6 puntos, no 5. 6 puntos, ¿es posible? Es que yo creo que no es posible ni siquiera. Vale, perfecto. 4 puntos has conseguido ahí. Y... y necesita quitarle otro y darle la vuelta a un país. Tiene que ser Angola. No ha salido, así que Harib gana de uno. Pero bueno, ha estado súper close, ¿no? Súper close. Suspira Harib. Eh, y sí, era México o Angola, porque México te da más un punto o sea, un punto de conflictivo, más un punto de estar en contacto con el territorio USA. Y si le daba la vuelta a Angola, conseguía dar la vuelta a Vidart, era un punto que deja de ganar Harib, eh, más uno que podría ganar él potencialmente si se queda dominando. Así que realmente el realineamiento tendría que haber sido en México, ¿no? Por asegurar 100%, porque solo quitándole uno, en México estás a -1 y en Angola estás a -1 también. Entonces tenía que ser México, es lo que te da más opciones. Pero ha estado pues, la partida. Bueno, aquí ya... Uy, perdona, volver a ponerlo aquí. Aquí eh, Rip, eh, desvela la tarta. No sé qué ha querido decir antes, obviamente, cuando Vidar le ha dicho que tiene que ser Zaire, Harif se ha callado, pero vamos, como un perro, ¿no? Pero oye, lo que tienes que hacer, que al final te lo estás jugando. Eh, entonces, bueno, así, ha estado súper close la partida, la verdad que súper interesante entre los jugadores muy buenos. Mm, Al final siempre es muy difícil decir, ¿no? ¿Qué podrías haber hecho distinto? Porque si tú haces algo distinto, tu oponente también lo va a hacer, ¿no? Y en este caso el oponente es Harib, que tiene mucho nivel, y creo que no hace falta decirlo más, ¿no? Pero yo veo dos jugadas que me parecen clave. Disculpa. Porque bueno, lo que hemos hablado al principio, la diferencia de ops ha sido muy grande para Harib. Vidart ha decidido tirar espacio en lugar de poner operaciones en el mapa. Y yo creo que ha sido una apuesta que le ha salido muy bien, ¿no? O sea, al final ya habéis visto que me he cargado, que son muchos puntos, 9 puntos creo que hemos contado de espacio, más la ventaja de ver el headline, más quitarse cartas, es decir, muy importante, ¿no? Pero yo creo que no ha sido aquí, ¿no? Aquí, bien, conociendo el resultado final, escorear África, obviamente simplemente escoreando esto ganamos la partida. Eh, no sabemos qué hubiese hecho Harib en caso de hacer eso, a lo mejor se pone en México directamente, sale el golpe y le da bien y entonces o hubiese hecho lo mismo, hubiese hecho un golpe en Nigeria, no lo sabemos, pero aquí yo creo que era jugar a África. O sea, Harib tiene cosas bastante más importantes que hacer que coger Turquía, ¿no? Eh, y si luego lo quiere coger para denegarte el Marshall, son 3 operaciones. Entonces, tampoco te sale mal. Yo creo que era escorear África. Y luego la otra jugada clave, a mí me parece aquí, ¿no? Aquí no.
Aquí sí, aquí no. A ver, aquí, ¿no? La última jugada de este turno. Eh, creo que... Joder, ¿dónde es? Tiene que ser aquí, un poco. Vamos a verlo. Aquí, ¿no? Aquí yo creo que tiene que ser sabiendo, ahora ya sabiendo que él tiene, y eso lo sabíamos durante la partida, que él tiene Nuclear Subs. Creo que la jugada es China para coger Brasil y coger Sudáfrica. Y si él te da Nuclear Sub y se pone, por ejemplo, en Uruguay y también hace alineamientos, siempre podía romper Brasil con Cambridge. Si no lo quieres hacer así, puedes simplemente usar Cambridge para coger Brasil. Pero yo creo que efectivamente aquí Vidar toma una decisión que me parece correcta, o sea, y tiene toda la lógica del mundo y es coger dominación en una región que está por ser puntuada. Pero yo creo que aquí son necesarias las dos cosas, porque estos son otros 5 puntos en Final Scoring, ¿no? Entonces, creo que tiene que ser coger Brasil y Sudáfrica, aún dándole la China carta a Harip. A lo mejor luego le das la China y eso le permite jugar mucho más cómodo sus manos, ¿no? Y entonces la cosa cambia también, pero bueno, yo creo que esas son para mí las dos jugadas que hubiese hecho diferentes. O sea, en plan como sí o sí, ¿no? El resto de jugadas, pues, bueno, es más debatible, ¿no? Al final es un poco a gustos y obviamente, lo dicho, son dos jugadores muy buenos, se incomodan los dos mucho durante la partida y no es fácil. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado este nuevo contenido en el canal. En este caso, muchas gracias a Vidar por compartir la partida. Creo que es muy interesante poder ver este tipo de partidas entre jugadores que tienen mucho nivel, ¿no? Se aprende un montón y sobre todo para la comunidad de la LFTS, espero decirlo bien, creo que tienen mucho valor, se puede aprender mucho, ¿no? Eh, Así que lo dicho, muchas gracias de nuevo, Vidar, por dejarnos subir la partida. Espero que os haya gustado. Comentad qué hubieseis hecho diferente, qué jugadas os han llamado la atención. Si la jugada, por ejemplo, que ha hecho Harip de Italia, Colombia, ahí también a lo mejor se podría haber dado un golpe de estado en lugar de coger Italia, aunque yo creo que ahí Vidar ha hecho bien con esa elección. Eh, no sé, comentad que si os ha gustado, que hubieses jugado diferente. Y nada, nos vemos la siguiente vez. Supongo que ya con una partida nuestra, aunque tampoco quedan tantos torneos activos ahora. Yo solamente estoy en la RTSL y en la OITSL. Tendremos probablemente una partida de la RTSL el próximo fin de semana y de la OITSL realmente los deadlines que tengo ya son para, creo que después de verano incluso, o sea que si suena la flauta y alguien quiere jugar la partida antes, genial, si no, pues ya veremos. Así que nada, espero que os haya gustado. Un abrazo.